Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si usted se para en la brecha a favor de esta congregación, si usted se pone la camiseta de esta congregación, no le aseguro que no va a tener batallas, pero lo que sí le puedo asegurar es que va a ganar cada una de las batallas. ¿Estás listo? Ponte de pie y exaltemos el nombre de Dios. Sé que el domingo hubo una poderosa palabra desafiante, ¿no? ¿Cuántos recibieron palabra el domingo? ¡Wow! ¡Qué desafiante! ¡Qué bueno lo que Dios hizo! El que entendió, entendió. Amén. Estaba en una noche normal. No estaba buscando una palabra en específico. Sin embargo, los misterios de Dios son maravillosos. Y el Señor me dio una palabra que no es común que yo la predique en un servicio, ni de jueves, ni de martes, ni de domingos. Si les confieso algo, esta palabra es específica para congresos financieros. Pero Dios me movió a poder escribir, porque si bien es cierto el código y el principio, ya lo entendía, ya se me había sido revelado, Dios me llevó a escribirlo de nuevo. Y me satisface mucho, porque creo que esta palabra le va a cambiar la vida a mucha gente. Gracias. Si es para Dios, dérselo fuerte. Hay jóvenes que van a ser impactados con esta palabra. Hay gente que en este momento está siendo procesada, que esta palabra los sacará del proceso y les enseñará, les alumbrará el camino. Hay empresarios aquí. Gracias. Hay empresarios aquí que esta palabra es lo que estaban necesitando para ir a otro nivel. Esta palabra viene como confirmación. Y hay gente que, ustedes saben que yo soy un pastor que predico siempre con base bíblica. Y que me encanta hablarles de principios, de códigos, de fe, de visión, de expansión, de milagros. Siempre también me gusta sacar el látigo muchas veces. Pero este mensaje tiene algo especial. Y yo titulé este mensaje Financiando lo imposible. Diga conmigo, financiando lo imposible. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile, vas a financiar el reino. Creo que lo entendí hace muchos años, aún siendo niño. Entendí que Dios me había escogido para ser un financista del reino. A medida que el tiempo fue pasando, fue muy difícil de asimilar. Porque si usted me permite darle una pequeña introducción, todos los que estamos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, no todos somos iguales, mas sin embargo todos somos valiosos.
Hay gente que fue diseñada para ser un intercesor. Hay gente que fue diseñada para ser un sacerdote. Hay gente que fue diseñada para ser un profeta poderoso. Hay gente que fue diseñada para ser un maestro de la escritura. Hay gente que fue diseñada para ser un adorador. Marcos Witt dice: tú dices al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos agradecidos? Cantar, ¿no? Y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor. Habemos muchos adoradores, pero me permite decirle, o mejor preguntarle, a todos los que están aquí: ¿qué harías tú si supieras que Dios te diseñó para ser un cristiano de influencia? Hace años, cuando Dios me dio la visión y la misión de esta iglesia, mucha gente se asustó y pensaron que yo estaba loco, porque dentro de la visión de la iglesia yo escribí, recibiendo directrices de Dios: fuimos diseñados para ser la iglesia de mayor influencia en este país. Y hay gente que lo tergiversa. Esta palabra influencia muchas veces se puede malinterpretar y la gente piensa: el pastor quizás quiere ser chero de Bukele. Y realmente no hablamos de ese tipo de influencias. Tener influencia es tener prioridad en el cielo. Tener influencia es que tus oraciones sean escuchadas y respondidas. Tener influencia es que los demonios se sujeten. Tener influencia es conquistar terrenos inconquistables. Tener influencia es ir donde otros no van y hacer lo que otros no hacen, porque tienen miedo, porque no saben cómo hacerlo. Pero nosotros fuimos diseñados para ser cristianos de influencia. Voltea a tu vecino y dile: eres un influyente. Pero me permite seguir con la pregunta, porque le estaba haciendo una pregunta. Remember, ¿qué harías si supieras que Dios te diseñó para ser un cristiano de influencia, de riquezas y además un cristiano de cumplimiento? Diga conmigo: influencia, riquezas y cumplimiento. Esas son tres poderosas características que hay cristianos aquí frente a mí que tienen esas características. Gracias, pero no sé si alguien loco lo cree, alguien lo recibe. ¿Cuántos aquí le están pidiendo a Dios pobreza? ¿Cuántos aquí le están pidiendo a Dios más deudas? ¿Cuántos aquí le están pidiendo a Dios prosperidad? ¿Cuántos aquí quieren que Dios los saque adelante, los prospere, los bendiga, los haga grandes? Creo fervientemente que Dios vio algo en Abraham. Antes de
aparecer en su vida y decirle a Abraham: sal de allí, porque de cierto te bendeciré, te he escogido para cosas grandes. Algo tuvo que haber visto Dios en Abraham. Quizá Abraham era un soñador. Quizá Abraham no era un hombre conformista. Quizá Abraham no era un dormilón. Quizá Abraham era un hombre que constantemente estaba anhelando emprender cosas nuevas. Él no había nacido para seguir haciendo ídolos o muñecos de barro. Él había nacido para algo más. Él había nacido para ver las estrellas. Él no había nacido para arrastrarse en el polvo. Él había nacido para volar alto. Y cuando uno nace, escúcheme esto por favor, cuando uno nace para volar alto, uno nunca está, en el buen sentido de la palabra, conforme. Y no te estoy diciendo de que renegar o que comiences a sentirte mal por la condición en la que estás, pero uno constantemente sabe que estás a punto de despegar. Yo siempre lo supe dentro de mí. A pesar de que pasé momentos de mucha necesidad, de escasez, de miseria, a pesar de que mi refrigeradora literalmente parecía un coco tierno. ¿Sí sabe cómo es eso? Pura agua por dentro. Claro que pasé también por eso. Recuerdo que mi primera empresa fue una tienda, una pequeña abarrotería. ¿Sabe cómo se llamaba? Tienda La Bendición. Y yo vendía churros, vendía jabón de olor, vendía hielo, bolsas de hielo, vendía chocobanano, la mitad me la comía yo y la mitad la vendía. Vendía verduras. A veces la gente quiere volar alto sin experimentar o queriéndose saltar el primer escalón. Sin embargo, Dios, cuando pone sus ojos en un escogido, esa primera etapa simplemente es eso, una primera etapa. Nunca te tiene que avergonzar. Yo no me avergüenzo de dónde vengo. Siempre que tengo la bendición de poder contar mi testimonio, sobre todo muchas veces lo cuento en conferencias que me invitan fuera del país. Pero quiero decirle esta noche que cuando le pedimos a Dios prosperidad y finanzas, ¿cuánto le están pidiendo a Dios prosperidad y finanzas? Levante la mano. Si usted en este momento dice: pastor, yo sé que voy a despegar. Ahorita lo que estoy pasando es un primer escalón, pero yo sé, escúchame, porque Dios le mostró a Jacob una escalera. Dios no le mostró a Jacob un tobogán. ¿Verdad que Dios no le mostró un tobogán? Ni un ascensor. Dios le mostró una escalera. El problema de muchos es: pero pastor, pero es que yo vengo de escalera en escalera, pero fuera del propósito. El primer escalón comienza dentro del propósito. Comienza a contar el escalón desde que llegaste aquí. Porque los escalones que pudiste escalar, valga la redundancia, hace muchos años, fuera del propósito de Dios, fueron tus intentos, mas no el impulso de Dios. Porque cuando Dios te impulsa, el escalón que subes no lo retrocedes. Gracias, no sé si hay alguien que lo entiende. Pero cuando son mis intentos, mis fuerzas se acaban, mis recursos se acaban, mi capacidad se acaba, mi vista se nubla.
y vuelvo a retroceder. Pero todos los que estamos aquí pidiéndole a Dios prosperidad, finanzas, ¿tenemos claro en qué invertiremos las finanzas que Dios nos dé? En realidad tenemos claro en qué invertiremos esos recursos que le estamos pidiendo a Dios. Porque uno no puede, dice la Biblia, pedís, pero no sabéis lo que pedís. Pedís para tus propios beneficios. Pastor, yo quiero tener una casa en la playa. Yo quiero comprarme un carro último modelo. Yo quiero vivir allá en las cumbres del volcán. ¿Y es malo eso, pastor? No, no es malo, pero es que tenemos desordenadas nuestras prioridades. Y Dios habló a mi vida, por eso es que estoy predicando este mensaje, porque Dios me dijo, estoy trayendo y levantando gente con un sello especial a tu iglesia. Gracias. Voltea a tu vecino y dile, eres especial. Dios está trayendo a esta iglesia y levantando gente con sello especial de riquezas. Pero es necesario que entendamos en totalidad para qué Dios nos dará las riquezas. Usted no le puede dar a su hijo $10,000 cuando su hijo tiene 10 años. Ni $1,000, ni $100 le puede dar. Porque seguramente se comprará 100 hamburguesas, 20 hamburguesas, 30 hamburguesas. Mi hijo Mateo tiene 11 años y yo a veces le doy $20 o así. Él ya sabe usar la aplicación de pedidos. Entonces él pide frozen, se llama frappuccino caramel. Caramel frappuccino. Y él pide un 20 para él. Usted sabe, el más grandote. Y pide otros 6 más. Uno para cada vigilante de la residencial. Porque son sus cheros. Ni yo los conozco. La palabra del Señor dice, te bendeciré y serás de bendición. ¿Cuánto tacaño le está pidiendo a Dios bendición? ¿Sabes qué? Voltea a tu vecino y dile, hoy nos vamos tarde. ¿Cuánta gente tacaña que todavía no ha entendido para qué Dios, para qué, pues, y para qué le estamos pidiendo a Dios? Pues? Cuando nosotros no tenemos claro eso, Dios no te va a dar ni un 5. Proverbios dice, honra a Jehová con tus bienes y hónralo con tus riquezas. ¿Qué es honrar? Así como cuando la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Qué generalmente hace la gente? El día de la madre le ponen, madrecita querida, 1000 perdones te pido. La llevan a almorzar a la pobre viejita, ya no puede ni masticar. Y la llevan al restaurante que a ellos les gusta. No es cierto. Pedí vieja. Y es el restaurante preferido de ellos.
Ya la pobre señora no puede. Todo le ha prohibido el médico. Y muchas veces así somos nosotros. Diga conmigo, así somos nosotros. Le pedimos a Dios, Señor aquí, Señor allá. Pero venimos a la iglesia con una actitud ultra mega architacaña. Poner a disposición completa de Dios todo lo que tenemos. Escúchame, todo lo que tenemos, incluyendo mi talento, incluyendo mi carrera, en que yo me especialicé. Poner a disposición de Dios mis finanzas, mis recursos. Eso honra a Dios. Porque a la mamá no se le honra el 10 de mayo. A la mamá se le honra todos los días del año. Asimismo nosotros tenemos que ser con Dios. Poner a disposición y decirle, Señor, todo lo que tengo es para ti, Señor. Y si usted me lo pide, yo se lo doy. ¿Usted sabía que hay esposas dadoras? Porque hay mujeres que son dadoras y tienen que andar dando de escondidas del marido. Sí, esto es real. Hasta en el ministerio de Jesús habían mujeres financistas del reino. Porque hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. Ahora, honrar a Dios con mis finanzas abre las ventanas de los cielos. Si Dios dispuso lo mejor para salvarnos a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos darle lo mejor a Él? Nuestro Dios dispuso la vida de su Hijo. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Y le dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 17 al 19. Mire esto, nueva traducción viviente. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. ¿Cuántos ricos hay aquí? 2 que 3 ricos, todos los demás. Iba a decirle algo, mejor ya no. ¿Cuántos ricos hay aquí? Entonces esto es para usted. Dice, Timoteo, enséñale a los ricos. Mire, Timoteo tenía una iglesia en la que había mucha gente de influencia. Billete, diga conmigo billete. Entonces Pablo le dice, enséñales porque necesitan también ser enseñados. Que a Dios no le agrada que sean orgullosos. El dinero no puede enfermarte. El primer requisito para que Dios te bendiga es que cuanto más Dios te dé, más humilde seas. El día en el que te enfermes con 5 pesos, Dios no te dará 6. Pero hay uno que con poquito andan invitando baldes. Yo pago. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero. ¿Sabe que mucha gente está confiando en la cuenta de banco que tiene? Está confiando en el negocio que tiene, en la empresa que tiene, en el Bitcoin que tiene. ¿Alguien me está entendiendo eso? Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por favor enséñales a los ricos cómo comportarse. Claro, si Dios te ha dado más, no es para que veas de menos a los demás. Dice, diles que no confíen en su dinero, porque Dios es el que quita y el que pone, el cual es tan inestable. Pablo le dice a Timoteo, el dinero es inestable, hoy está, mañana no está. Es como los puestos políticos, hoy están, mañana
Por eso lo que usted menos debe de ser es político. Sírvale a Dios y usted no va a andar necesitando de nada. Deberían, le dice Pablo a Timoteo, depositar su confianza en Dios. Cuanto más Dios te dé, más confía en Dios. Cuanto más Dios te dé, más congrégate. Cuanto más Dios te dé, más nútrete de la palabra. El problema del rico es que mientras más Dios le da, más ocupado está. Hoy no voy a ir, pastor, porque estoy ocupado. Claro, cuando estabas acabado, solo aquí vivías. Voltea a ver a su vecino y dice: ya sé por qué venís todos los cultos. Pero apenas comienzan a tener un poquito, ya no vienen. Cuando debería de ser lo contrario. Deberían de depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia. ¿Cómo nos da Dios? En abundancia todo lo que necesitemos para que lo disfrutemos. Y he ahí la bendición de Dios, porque Dios te da no lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Dios te da una familia saludable. Dios te da hijos sanos. Dios te da propósito, te da llamado, te da alegría, te da gozo, te da paz, te da salud, te guarda, te da protección. Hace mucho rato yo, en un viaje que hice a Guatemala, ministerial, andaba el carro lleno. Era un carro de 3 filas y veníamos llenos. Estaban construyendo la carretera en una parte de Guatemala. Y era una carretera de estas de cemento. Y cuando dejan partes sin concluir, queda la grada de cemento así, filuda. Y yo, como venía cargado, y era un carro que yo me acababa de comprar, y por andar de loco, diga conmigo, de loco, por andar de loco, yo había pedido la llanta más gruesa y la más, así era la llanta. Así era. Y entonces yo venía, no había límite de velocidad en ese momento. Bueno, estábamos en Guatemala, por si me están grabando. Yo en El Salvador manejo. Sí, porque me van a sacar en Twitter. El pastor confiesa. Y entonces yo venía, ya porque ya era tarde, ya era oscuro, ya, y Guatemala peligroso y todo, y entonces veníamos arriados. Y entonces, y yo solo sentí que le hicimos popó. Y seguimos. Seguimos hasta llegar casi a la frontera. Llegando casi a la frontera, las 2 llantas de atrás se fueron. Y yo me bajé a ver las llantas. Hermano, las llantas estaban como rajadas, como con un machete así. Estaban partidas. ¿Cómo es que no me maté? ¿O cómo es que no nos matamos? Ahí iba Erika, iba mi hija Zuria, iba mi esposa, iba... ¿Quién más iba? Brenda. Si solo hubiera ido Brenda, nos matamos. Porque por uno que ande fuera del propósito de Dios. Ah, mentira. Hermano, ¿cuántas veces Dios lo ha guardado a usted de un accidente? Y usted ni cuenta se da cómo Dios lo guarda, lo protege.
por aquí, andate por aquí, no te vayas por aquí. Uno dice, siento una corazonada. No, no es corazonada, es el Espíritu Santo que te está guiando. Y me encanta lo que Pablo le dice a Timoteo, porque le dice, versículo 18, diles que usen su dinero. Escúcheme, escúcheme. ¿Para qué tenemos que usar nuestro dinero? Dile que usen su dinero para hacer ¿qué? El bien. Hay una versión en inglés que dice para establecer el reino. Deberían de ser ricos, sobre todo en buenas acciones. Sembrar, bendecir, ayudar. Ser generosos con los que pasan necesidad. Estar siempre dispuestos ¿a qué? A compartir y a sembrar para otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento. Véase que primero Dios le llama ricos. El apóstol Pablo le llama ricos, pero después el apóstol Pablo habla de tesoros. Diga conmigo, es otro nivel. Acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. Quiere decir que la riqueza del mundo es momentánea, pero los tesoros que Dios da no solo me bendecirán a mí, bendecirán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Alguien tiene que decir amén a eso, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. No una vida falsa, no una vida de apariencia, sino una vida verdadera. Como les decía, Timoteo era pastor de muchos acaudalados, pero estos acaudalados no eran bien enseñados en la palabra. Sobre todo ellos necesitaban humildad y sabiduría. Diga conmigo, Señor, dame humildad y dame sabiduría. Cuando un rico entiende que su riqueza está destinada a financiar lo que otros no quieren financiar, este deja de ser un rico terrenal y se convierte en un rico eternal. Una cosa es vivir en lo natural y otra cosa es vivir en lo sobrenatural. Entiéndame eso. Financiar lo que otros no quieren financiar. El que financia lo que otros no quieren financiar, Dios los prospera muchísimo en esta tierra. Pero sobre todo Dios les llena de misericordia, de gracia y de favor. Y quien tiene el favor de Dios, lo tiene todo. ¿Sí sabe? El favor de Dios te abre puertas. El favor de Dios te hace su favorito. Y quiero que entienda esto. ¿Cuántos aman Fraternidad Emanuel? ¿Usted ama esta visión? ¿Usted ama esta congregación? ¿Usted ama esta iglesia? Pues todo gran ministerio necesita grandes finanzas. Si un ministerio no tiene finanzas, no avanzará. Todo gran ministerio al que Dios escoge para trascender, lo bendice financieramente. Porque las finanzas son las que hacen, claro, las finanzas bien administradas. Y el ministerio de Jesús no fue la excepción. Quiero llevarlo a una escena. Una escena tan importante que le cambiará la vida. Yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 27, versículo 57. Y póngame atención a lo próximo que le tengo que decir. Mateo capítulo 27, versículo 57. Y voy a leer 57, 58, 59 y 60. Dice la palabra del Señor: acercándose la noche, José, un hombre rico que era de Arimatea. ¿Cómo se llamaba? José. Diga José. ¿De dónde era José? De Arimatea. ¿Cómo era José?
Dice, acercándose la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesucristo. Versículo 58. Fue a ver a Pilato. Y como tenía influencia, le pidió a Pilato lo que nadie se atrevía a pedirle. Dice la palabra del Señor que José entró al despacho de Pilato. ¿Usted se imagina el poder que tenía José? Y dice la palabra del Señor que entró y le dijo: Pilato, necesito el cuerpo de Jesús. E inmediatamente, dice la palabra del Señor, esto es poder. E inmediatamente, dice la palabra del Señor, que Pilato emitió una orden para que le entregaran el cuerpo a José. Esto se va a poner bueno. Y entonces José tomó el cuerpo del Señor Jesucristo, ensangrentado, hecho 1000 pedazos. Lo envolvió en un largo lienzo de lino fino y limpio. Ay, ay, ay. Lo colocó en una tumba nueva. No era una cueva. No era el cementerio de los ilustres. No era Jardines del Recuerdo. Era algo, porque José de Arimatea era. Y dice la palabra del Señor que lo limpió. Más adelante les daré otros códigos hermosísimos. Y dice que lo colocó en una tumba nueva. ¿Cómo estaba la tumba? Nueva. Si le vas a dar algo a Dios, dale lo mejor. Y dice la palabra del Señor, su propia tumba, la que él había construido. ¿Usted se imagina cómo era la tumba de José? Él había preparado para él. Dice la Biblia que había sido tallada en la roca, tenía diseño, era hermosa. Y luego, después que hubo colocado el cuerpo de Jesús envuelto en lienzos finos adentro, hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada de la tumba de Jesús y se fue. Me permite decirle esta noche que el día en que Jesús fue traicionado y vendido, ese día el infierno celebró. Ese día el infierno dijo: se acabó el ministerio de los milagros, se acabó el ministerio de las sanidades, se acabó el ministerio de la multiplicación, se acabó el ministerio de la salvación, se acabó todo. Maté a Jesús y lo maté como un delincuente. Lo colgué en una cruz, una muerte digna de delincuentes. Y en ese momento Satanás cantó victoria. Y quiero que vea esto conmigo. Todos los seguidores de Jesús, todos sus discípulos y toda su familia se dieron por derrotados, dieron la vuelta y se fueron, se escondieron. Todos los que comieron con él, todos los que caminaron con él, todos los que le decían maestro, todos los que le besaron la mejilla, todos los que dormían con él, los que oraban con él, los que caminaban, todos se fueron. Diga conmigo, todos se van. Dice la Biblia que tuvieron miedo, se escondieron. Me pregunto yo, ¿dónde estaba Pedro, el gran Pedro? Me pregunto yo, ¿dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba su amigo Lázaro? Su amigo Lázaro, el que él fue y resucitó al cuarto día. ¿Dónde estaba? No estaba ahí.
¿Dónde estaban todos? No estaban ahí. Jesús entregó su alma, su espíritu, expiró y quedó colgado ahí en una cruz. Y nadie fue digno de pedir el cuerpo de Jesús para darle una sepultura de honra. Y el infierno dijo: este es el fin de todo. Pero me permite decirle que Dios tenía un plan. Pero me permite decirle que Dios tenía un escogido particular. Hay gente a la que Dios la escoge. No son gente de oración, no son gente de ayuno, no son gente de que se rascan las vestiduras, no son gentes particulares. Que Dios los ha escogido para entrar en escenas específicas. ¿Y quién era este? ¿No era un discípulo? ¿No era un apóstol? ¿No era un siervo? Permítame decirle que era un empresario. Gracias. Era un empresario. Antes de ser pastor, me congregué por 9 años en una iglesia. Tuve el privilegio de hacer muchos eventos en esa iglesia. Cuando la iglesia tuvo necesidad, yo le pagué la renta a la iglesia. Cuando Dios puso en mi corazón, yo la alfombré la iglesia. Cuando Dios puso en mi corazón, yo le compré sillas a la iglesia. Cuando Dios puso en mi corazón, yo le puse aires acondicionados a la iglesia y le mandé a poner polarizados todos los vidrios para que no entrara el calor. Y habían unas hermanas rajatablas, rabacucos, que no me querían. No me querían, no me tragaban y solo vivían en ayuno, ¿sí o no, Tito? Mire, esas hermanas solo vivían en ayuno, en oración, rasgándose las vestiduras, echándose cenizas en la cabeza. ¿Y sabe qué decían? Yo no entiendo, decían las viejas. Porque sobra quien le cuente a uno las cosas, ¿sí o no? Sobra quien. Y ellas decían: yo no entiendo cómo Dios bendice a ese, si ni viene a las oraciones, si viene tarde al culto. Y nosotros, ¿qué pasamos aquí? Comencé este mensaje diciéndoles que todos los que estamos aquí pertenecemos a un cuerpo. Y si Dios me diseñó a mí para ser el meñique del dedo derecho del pie, no me puedo parecer al hígado. Todos tenemos asignaciones diferentes. Y yo no puedo criticar a otro porque la asignación de él es diferente. No sé si usted me está entendiendo esto. En este momento no apareció ningún apóstol, ningún discípulo, ni María Magdalena apareció. Apareció un empresario que tenía 3 características. Era un empresario de influencia, era un empresario de recursos y era un empresario osado. ¿Sabe qué significa osado? Estaba acostumbrado a correr riesgos. Los empresarios corren riesgos. El empresario miedoso no existe. No hay empresario con miedo. Todos los empresarios son locos. Señor, hazme empresario. Prepárate para no dormir. Prepárate para vivir de aventura en aventura, de riesgo en riesgo.
Prepárate para caminar en el filo delgado de la navaja todos los días. Sales de una, entras a otra, sales de una, entras a otra. Hoy te anda detrás el fisco, después anda la fiscalía, después aquí, después allá. Y Dios anda y Dios te lleva cuando estás en Cristo. Gracias. Pero este empresario del que les quiero hablar tenía una gran influencia, tenía recursos y era osado. 3 grandes características que yo le pido a Dios para los empresarios de esta casa. Y declaro sobre tu vida, si Dios te ha escogido, tú lo sabes en tu corazón que te estoy hablando a ti. Porque cuando uno está recibiendo una palabra y uno dice, esta palabra es para mí, el corazón te salta. Yo declaro para tu vida que todo miedo se va. Que Dios te llena de grandes recursos. Y que Dios te da la valentía para ser osado y lograr cosas que nadie ha logrado lograr. Dice Marcos capítulo 15 versículo 43. Y José de Arimatea se arriesgó. ¿Qué hizo José de Arimatea? Se arriesgó, ¿sabe? Estar delante de Pilato para pedirle el cuerpo del que todo el mundo había pedido, crucifíquenle. Del más despreciado en aquel momento. No era fácil, porque Pilato también pudo haberle dado una lección a José. Pilato también pudo haberse puesto en contra de José. Dice la Biblia que José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pero ¿quién era José? José era miembro honorable del Concilio Supremo. Escúchame. Y dice la palabra del Señor que Pilato no podía creer que Jesús ya había muerto. Así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto, y el oficial le confirmó, así es Pilato, Jesús ya murió. Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. Y José compró un largo lienzo de lino, bajó el cuerpo de Jesús y lo envolvió. Diga conmigo, lo envolvió. Dios está dispuesto en usar hombres y mujeres poderosos de recursos en este tiempo para empujar el reino, pero sobre todo para llevar a cabo cosas imposibles. Escúchame, métete en la cabeza. Para lo que Dios te escogió no es para cosas comunes. Lo común lo hacen otros. Nosotros fuimos escogidos para cosas imposibles. Porque cuando otros desaparecen, Dios usa un empresario. Hay gente diciendo, pastor, ¿por qué específicamente predicarle a los empresarios? ¿Sabe? Hay gente con resentimiento social. Pero Dios mismo, Jesús mismo, después que todos sus discípulos desaparecieron, Dios usó a un empresario para abrir las puertas que otros no podían abrir. José tenía acceso directo, diga conmigo, acceso directo. Y nadie cercano a Jesús tenía ese acceso. Quiero hablarle a gente ahora, a la que Dios usará para que abran puertas para este ministerio y para el reino. Y vendrás a la iglesia y dirás, pastor, el acceso ya lo conseguí yo. Y serás usado por el Señor. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos para qué Dios nos diseñó. Yo estoy muy agradecido con el Señor.
¿Cuánto empresario últimamente está poniendo a disposición de Dios? Pastor, el evento del estadio, ¿cuánto empresario se ha acercado a sembrar? Empresario de reino, con el espíritu de José de Arimatea. Muchos discípulos escondidos, muchos evangélicos escondidos. Pero hay gente de reino sembrando. No sé si usted me entiende esto. José de Arimatea, dame el cuerpo de Jesús, yo quiero enterrarlo como un rey, porque para mí Él es un rey. Permítame decirle que lo que otros desprecian y ven de menos, usted lo honrará. ¿Y cómo lo honrará? Dándole lo mejor a Dios. Si José de Arimatea, un empresario, no hubiera aparecido en escena, ¿dónde hubieran enterrado a Jesús? ¿O hubieran aparecido aves de rapiña para comerse el cuerpo de Jesús? Pero cuando un empresario de reino se dispone al servicio de Dios, Dios usa sus recursos para grandes milagros. Porque lo que José de Arimatea no sabía y no entendía era que él estaba siendo un instrumento de cumplimiento. Porque esta tumba de José de Arimatea no representaba una pérdida financiera. ¿Cuánta gente dice, ¿para qué voy a dar a la iglesia? Tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que... Amado, todavía no ha entendido lo que es invertir en el reino. Darle la mejor tumba a Jesús no era una pérdida financiera. Representaba el milagro más hermoso de la humanidad. Y es que José de Arimatea era el cumplimiento de una profecía. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 53, versículo 8, refiriéndose al Señor Jesucristo, miles de años antes, dice: al ser condenado injustamente, se lo llevaron, y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en una tumba de un hombre rico. Dios se lo había revelado al profeta Isaías. Tendrá muerte de criminal, pero lo enterrarán en la tumba de un rico. Imagínase que Dios ya dispuso en su libro lo que usted va a sembrar en la obra. Esto es emocionante para mí. Y mi hijo construirá templo de Jehová. Y mi hijo hará eventos. Y mi hijo pondrá a disposición todo lo que tiene. ¿Cuántos años antes ya Dios sabía que José, siendo un judío de cepa, él no podía darse a descubrir como seguidor de Jesús? Pero él sabía que Jesús era verdadero. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Porque valen más mis hechos que mis palabras. ¿Cuántas profecías esperan el cumplimiento por medio de ti? Yo quiero que usted lo piense en este momento. ¿Cuántas profecías están esperando el cumplimiento por medio de ti, que tienen tu nombre y tu apellido? ¿Usted se imagina cuántas almas van a venir a los pies de Cristo por una siembra suya?
El día de ayer o antier murió un hombre australiano, el donante más grande, se pudiera decir, del mundo, el que ha donado más sangre en el mundo, 80 y pico de años, 90 años, donó sangre desde los 10 años, todos los días. Porque dice la ciencia que él tenía unas plaquetas que eran especiales, así se le llama, plaquetas o algo, tenía en su sangre algo, diga conmigo, yo tengo algo. Gracias, pero yo no sé si un loco lo cree. Nosotros portamos algo que a otro lo va a bendecir y lo va a sanar. Dice que este hombre murió rodeado de niños alrededor en su clínica. Dice que fueron no sé cuántos miles y miles de niños que él salvó donando sangre. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos para qué fuimos creados. Job dijo: desnudo vine y desnudo me iré. Hay gente matándose para dejarle 3 pesos a sus hijos. Y esos 3 pesos los harán pedazos en un mes. Bolos, endrogados. Porque le dejaron tanta pobreza simulada en dinero que no tuvieron tiempo para dejarles un legado de fe. Yo no necesito dejarle dinero a mis hijos. Primero me voy de crucero y me lo gasto yo. Yo lo que necesito es dejarles un legado. ¿Usted sabe qué es un legado? No, un legado no es una herencia, porque la herencia se deja al final de los días. El legado se modela todos los días. Cuando yo le dejo un legado a mis hijos serán exitosos. Cuando yo le dejo a mis hijos que Dios es todo para ellos, y que al que le da a Dios, Dios le da en abundancia, mis hijos serán más millonarios que mí. Cuando yo siembro, hay profecías esperando que tienen tu nombre. En el último evento de Mujeres de Altar, estábamos ahí. Participaron los ministerios de alabanza. En enero, en el estadio de béisbol. ¿Cuántos estuvieron ahí? Estábamos esperando, estábamos en el tiempo de la alabanza. Después vino la pastora, ¿cómo se llama esta pastora? Liz Ney. Y después vino un espíritu de liberación. ¿Usted estuvo ahí? Vino un espíritu de liberación y todo aquello, toda aquella cancha. ¿Usted sabía que nos tocó pagar extra por el portaflor? A la iglesia le tocó. Estaban cobrando porque el portaflor de punta a punta, todo el estadio había que lavarlo así. Porque todo estaba vomitado, todo. Pero en el tiempo, pero gloria a Dios. Pero en el tiempo en el que termina la pastora y vienen otros ministerios a cantar, me llaman a un canopy y estaba mi esposa sola con 2 endemoniadas, 2. Una jovencita y una mujer mayor. Cuando llego allá, me paro en la brecha, comienzo a reprender los demonios y
comenzamos a liberar, a liberar, a liberar. En ese instante, la niña joven saca de aquí una navaja. Porque estábamos ministrando a una mujer que estaba ahí. Y en ese momento se descuidó la niña, sacó la navaja y se rajó aquí. Pero logramos agarrarla, le quitamos la navaja, gracias a Dios la herida fue superficial. Y seguimos orando hasta que ambas fueron liberadas. Pero fue, hermano, usted no tiene unidad. Nosotros no supimos quiénes cantaron después. Todo se fue ahí en el canopy, liberando mujeres. Y cuando la mujer ya mayor fue liberada, salió del canopy. Afuera había un hombre con una mochila esperándola. Era su esposo, con lágrimas en los ojos. Estaba esperando a su esposa. La esposa corrió a él y le dijo: hijo, soy libre, Dios me hizo libre. Se abrazaron, lloraron y el esposo dijo: por fin, por fin. Usted no sabe la angustia que ese pobrecito tenía. Dice que ese demonio lo castigaba. Y cuando mi esposa y yo salimos del canopy y los vimos a los dos abrazados llorando, pero a mares, llorando. Porque dicen que ese demonio la poseía a ella a cualquier hora. Se ponía agresiva, gritaba, era horrible. Los dos estaban abrazándose. A mi esposa y yo estábamos topados porque era un gran calor, estábamos exhaustos. Volteamos a ver a la tarima, todo se había terminado ya. No supimos a qué hora cantó Belén, no supimos a qué hora cantó Ingrid. Pero ver a ese matrimonio abrazándose, llorando de felicidad, me hizo entender que desde que yo estaba en el vientre de mi madre, Dios había ya profetizado. ¿Para qué Dios me iba a usar? Y qué lindo es cuando yo entiendo eso. ¿Cuántas profecías están esperando cumplirse por la fe que tú tienes? Yo quiero darte rápidamente códigos de reino que los José de Arimatea tienen. Diga conmigo, códigos. Si usted quiere anotarlos, anótelos. Códigos de reino que los José de Arimatea tienen, porque aquí delante de mí hay José, mujeres con espíritu de José, hombres con espíritu de José. Número 1, los José de Arimatea siempre están ahí, pero se activan en el momento justo. Escúcheme esto. Durante Jesús caminó 3 años, hizo milagros, caminó sobre las aguas, levantó paralíticos, resucitó muertos. ¿Sabe cómo andaba José de Arimatea? Escondido. Siempre andaba ahí, pero él no se daba a conocer. Los José de Arimatea no son escandalosos, que todo el mundo los vea. Pero cuando tienen que aparecer, gracias. Dice Ageo capítulo 2 versículo 6. El Señor de los ejércitos celestial dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, y haré temblar los océanos y la tierra firme una vez más. Y haré temblar todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Y llenaré este lugar de gloria, dice el Señor Dios de los ejércitos. Porque la plata es mía y el oro es mío, dice Dios.
la futura gloria de este templo será mayor que la pasada gloria, dice el Señor Dios de los ejércitos. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor Dios de los ejércitos, estoy hablando. ¿Sabe de qué estoy hablando? De lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Y sabe de lo que estoy hablando? Que en estos últimos tiempos José de Arimatea apareció al final del ministerio de Jesús. Y Dios habló a mi oído y me dijo: levantaré José de Arimatea para los últimos tiempos, que pondrán a disposición de Dios todas sus finanzas, porque ellos tienen claro que la trompeta va a sonar y ellos y sus hijos y su familia vuelan con Cristo a los cielos. ¿Tienes claro eso? Todo el tiempo que José de Arimatea siguió a Jesús, en ese tiempo José se convenció de que el ministerio de Jesús era real, porque los empresarios son difíciles de convencer. Y vea, un poco confuso, porque cuando Cristo muere, José, convencido, lo entrega todo. Dios ha preparado momentos específicos. Y estos tiempos son los tiempos. Dios ha venido hablando a mi vida mucho. Dios me ha dicho: estoy levantando reyes y sacerdotes. Gente que no solo pondrá a disposición sus finanzas, sino que también los haré predicar mi palabra. Esta es una generación que Dios levanta. Y yo siempre he dicho que el manto de cobertura que tú tengas será el mismo manto que tú portarás. Un manto de finanzas ilimitadas, pero también un manto de revelación y sabiduría ilimitada. El segundo código es que ellos actúan solos. Un José de Arimatea no necesita a nadie para activarse. Ellos actúan convencidos y determinados. José de Arimatea no necesitó aleros para ir donde Pilato, porque él sabía que Jesús merecía lo mejor. Él sabía: Jesús no puede estar colgado en la cruz. José se activó solo. Diga conmigo: se activó solo. Nadie te tiene que convencer para sembrar. Nadie te tiene que rogar para sembrar. Dios te lo pondrá en el corazón y tú solito buscarás dónde sembrar. Número 3, los José de Arimatea tienen un corazón lleno de propósito. Dice Mateo capítulo 27 versículo 60: y lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba, y luego hizo rodar una gran piedra. Lo entregó lo suyo. Diga conmigo: lo suyo. La verdadera prosperidad no es cuánto tienes, sino cómo usas lo que tienes dentro del propósito. Jesús no fue metido en una cueva cualquiera, era una tumba de lujo. Cuando tú entiendes que le vas a dar a Dios lo mejor, estarás en otro nivel. Y por último, José financió. Diga conmigo: financió un milagro poderoso sin saberlo. Tú no sabes lo que tus finanzas harán.
Dice Juan 19:41. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. ¿Qué le pusieron a Jesús? Especias. Diga conmigo, especias. Quiere decir que José perfumó el cuerpo de Jesús. Lo envolvió en linos finos. ¿Por qué, pastor? Porque José lo preparó para que su cuerpo durara largo tiempo sin descomponerse. Póngame atención a eso. José hizo todo lindo para que el cuerpo de Jesús durmiera con dignidad. No escatimó recursos, no escatimó las especias, no escatimó el lino, no escatimó los lienzos. Todo lo preparó para un largo plazo. Tus ofrendas, probablemente tú dirás, esta ofrenda que yo voy a dar en un largo plazo la recuperaré. Ese es tu pensamiento humano, financiero. Pero el plan de Dios es otro. En realidad, José no sabía que estaba preparando a Jesús con lo mejor para que en 3 días Jesús resucitara. Lo que inviertes en el reino, aunque hoy parezca un gasto, en realidad es la semilla de un poderoso milagro a tu favor. La piedra fue movida. Dice la Biblia que Jesús, cuando resucitó y por la mañana llegaron las mujeres a buscar a Jesús, encontraron los lienzos doblados, puestos en la cabecera. ¿Sabe por qué Jesús hizo eso? Porque él sabía que esa tumba tenía un dueño. Y esos lienzos le servirían a un hombre llamado José. Esto es lindo. Esto es lindo. Porque esos mismos lienzos que un día usó el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, José los usaría cuando le tocara a él. ¿Usted cree que Dios no le devolverá con creces? Empresario que está aquí, ¿usted cree que Dios no lo bendecirá de manera exagerada cuando usted decidió darlo todo por él? En este último tiempo, Dios le dará riquezas a muchos de los que hoy están delante de mí. Dios le dará empresas, influencia, poder, valor, osadía, fe. Pero si usted hoy decide ser un hombre y una mujer dispuesto a entregarlo todo. Yo quiero orar esta noche específicamente para desatar milagros financieros, pero con gente que tiene claro, muy claro, que esas finanzas fueron destinadas para financiar lo que otros no están dispuestos a financiar. Tengo tantos testimonios acerca de las finanzas.
Solo yo sé los códigos que Dios me ha mostrado a lo largo de mi vida. Pero ¿de qué me sirve a mí ser un pastor que pongo en práctica los códigos y mis hijos espirituales no? Yo quiero hoy desatar una oración que active finanzas y propósitos. No solo finanzas, sino finanzas y propósitos. Aquí hay jóvenes que en este momento no tienen un peso, pero ellos saben que serán empresarios. Aquí hay matrimonios que juntos sueñan con cosas grandes, pero ambos deben de hablar un mismo idioma. Ambos deben de estar enamorados del reino. Yo quiero hablar con gente y orar por gente que no le ponga límites a Dios. Y Dios no le pondrá límites a ellos. Gente que entiende lo que es ser empresario del reino. Y Dios me dijo, vuelve a hacer las reuniones de empresarios. Creo que ¿cuánto tiempo tengo de no hacer empresarios de fe? 1 año. Por ahí. Y Dios me sacudió y me dijo, quiero que vuelvas a ser empresarios de fe. ¿Sabe cómo eran empresarios de fe? Íbamos a un hotel de lujo en esta ciudad. Contratábamos un salón y contratábamos los mejores desayunos. Los pagaba yo. Para que llegara puro empresario a desayunar, pero también los ministraba. Yo sé lo que es sembrar. Ahí llegó un empresario que no solo era empresario, era médico. Con su esposa vino a esta iglesia. Se sentaba allá arriba y era escéptico. No creía en el ministerio que Dios me había dado a mí. E inicialmente me criticaba y me criticaba y me criticaba. Pero comenzó a venir y se sentaba allá, se sentaba allá, se sentaba allá, se sentaba allá. Le dio una enfermedad terminal. En uno de los últimos empresarios que hice en la playa, en Surf City, lo llevé a un rancho en la playa. Él llegó, me dio la mano, prendido en fiebre. En sus últimos momentos de vida me dijo, pastor, perdóneme, casi no vengo, pero es que me siento muy mal. Yo sentí sus manos calientes. Y Dios me dijo, ora por él porque pronto me lo llevo. Y puse mis manos sobre él y oré por él. A los días partió con el Señor. Cuando fui al funeral, su esposa me dijo, ¿sabe cómo murió? Luis, creo que se llamaba. ¿Sabe cómo murió Luis, pastor? Viendo sus mensajes. Pedía poner en YouTube su mensaje y se terminaba el mensaje y lo volví a ver y lo volví a ver. Y así partió con el Señor. Y Dios me dijo, te daré la red de empresarios más grande del Salvador, porque tú tienes un mando. Pero yo le dije, Señor, yo no quiero ser pastor de empresarios de afuera. Yo quiero que tú levantes mis hijos espirituales. Yo quiero que tú me des mujeres empresarias, hombres empresarios. Hombres que sean de reino, José de Arimatea, que estén dispuestos a dar lo mejor para Dios. Gente a la que tú bendigas, gente a la que tú prosperes, gente que sepa administrar el dinero y no se deje gobernar por el dinero.
porque el dinero no me debe de gobernar, yo lo tengo que administrar. Cuando yo entiendo eso, entonces estoy listo para que Dios me haga empresario. Quizás yo le estoy hablando a gente aquí que está hundido de deudas, pero usted sabe adentro que usted es un empresario. Porque tu presente no determina el mañana donde Dios te llevará. El presente es el testimonio de donde Dios te va a levantar. El presente es el hoy que mañana testificarás y dirás: de allá me sacó Dios. Pero yo entendí que era un José de Arimatea. Los José de Arimatea están ahí. Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí. Están ahí dispuestos a que cuando la obra los necesita y todos se apartan, todos se hacen los suizos, viene la hora de la ofrenda y todos les agarra para el baño. Pero los José de Arimatea se gozan en sacar lo mejor, en sembrar lo mejor. Constantemente estoy orando por los diezmadores de la iglesia. Yo pongo mis manos sobre esos documentos que me pasan. Sin ver nombres y montos, solo pongo mis manos y digo: Señor, aquí están tus diezmadores. Cuando la iglesia era más pequeña, comenzábamos hace años, yo pedía a los diezmadores pasar al frente. A los que diezmaban pasaban al frente y yo oraba por ellos. Porque es que la gente que le cumple a Dios son los que empujan al reino. Cuando yo digo que botaremos paredes, todos decimos amén. Pero ¿usted sabe cuánto vale un quintal de hierro? ¿Usted sabe cuánto vale la tabla roca? ¿Usted sabe cuánto vale el cemento? ¿Cómo camina el reino? ¿Usted sabe lo que cuesta tener una radio? ¿Usted sabe lo que cuesta que vamos a estar 30,000 personas gozándonos en el estadio Cucatlán? Lo mejor. Te daré lo mejor. Cuando yo entiendo que fui diseñado para financiar lo imposible, lo que otros no quieren financiar. ¿Sabe qué es financiar lo imposible? Financiar una resurrección. Nadie sabía que Jesús resucitaría. Nadie sabía. Ni el mismo José sabía lo que estaba invirtiendo. José no sabía. Él estaba financiando un imposible. Él estaba ahí, perfumando el cuerpo de Jesús, poniéndole las mejores especias, limpiándolo. ¿Usted sabe el privilegio de José? De tomar el cuerpo de Jesús y prepararlo y limpiarlo y peinarlo y envolverlo y depositarlo en aquella tumba, cerrar la piedra e irse a casa con una satisfacción que el Hijo de Dios había sido sepultado dignamente. Pero yo hubiera querido verle la cara a José de Arimatea al tercer día, cuando le contaron: José, la tumba, tu tumba, está vacía. El Hijo de Dios resucitó. Y los lienzos ahí quedaron para ti. Yo quiero que un día mis lienzos recuerden que vine a esta tierra no para enriquecerme yo, sino para ser de bendición a muchos, para que muchos vinieran a los pies de Cristo, para bendecir a los necesitados, para ganar almas,
para que la gente sea liberada, para que los matrimonios sean restaurados, para que los jóvenes amen la obra de Dios. Las iglesias están quedando vacías de jóvenes y yo tengo el orgullo de tener una iglesia joven. Voltea a su vecino y dígale: perteneces a la iglesia más joven de este país. Por si no lo sabía, puros cipotes nos congregamos aquí. Yo quiero profetizar. Mírame lo que voy a profetizar. Aquí hay empresarios que en 6 meses, cuente, anote la fecha. 6 meses, Dios los habrá hecho explotar, pero será una locura financiera. Las puertas que Dios te abrirá, las oportunidades que Dios te dará, hacia dónde Dios te llevará. Pero tienes una peculiaridad hoy, eso comienza hoy. De todo lo que Dios te vaya dando, lo mejor le irás dando a Dios, lo mejor le irás dando a Dios, lo mejor. Y nunca dejarás de congregarte. Nunca dejarás de congregarte. Mira, Dios me muestra mujeres de reino y hombres de reino. Dios me muestra matrimonios. Mientras todos estamos aquí escuchando esta palabra y tú dices: pastor, yo quiero ser el José de Arimatea de mi tiempo. Ahí donde estás, ponte de pie.